No sé si te ha pasado esa sensación de incomodidad cuando estás completamente solo en casa. Es como si de repente todo el ambiente se sintiera más pesado, más denso. Como si el silencio no estuviera vacío, sino que algo lo habitara. Esa noche estaba convencido de que todo estaba en mi cabeza. Mis padres se habían ido de viaje y por primera vez en mucho tiempo tenía la casa para mí solo. No tenía planes ni responsabilidades al día siguiente. Sonaba perfecto. Decidí aprovechar la tranquilidad para prepararme algo de cenar. Fui a la cocina y comencé a sacar los ingredientes. Me incliné sobre la tabla de cortar y encendí algo de música en mi teléfono para hacer el ambiente más ameno. Comencé a cortar unas cebollas. El aroma comenzaba a llenar la cocina, hasta que entonces se escuchó un primer ruido, un sonido seco, ligero, como si algo hubiera caído en otra habitación. Me detuve de inmediato, apagué la música y agudicé mi oído. Por un momento no pasó nada. Era un silencio absoluto. Pensé que seguramente había sido un vaso de plástico. Tal vez lo dejé mal puesto y terminó cayéndose. No tenía sentido preocuparme, así que decidí ignorarlo y seguir con mi cena. Pero entonces un golpe seco resonó en la pared. Fue fuerte, tan fuerte que incluso vibraron algunos objetos sobre la mesada. Entonces empecé a preocuparme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el pasillo donde la oscuridad se extendía como un vacío inquietante. Algo no estaba bien. Respiré hondo y traté de calmarme. No tenía sentido que hubiera alguien en la casa. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Tal vez, tal vez era un pájaro o algún animal en el tejado. Pero en el fondo, algo dentro de mí me decía que no. Tomé mi teléfono y avancé lentamente por el pasillo. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal. Había un extraño eco en la casa, pero aún así seguí avanzando. Llegué a la puerta de la habitación, donde venía el ruido. Me detuve por un segundo, sintiendo palpitaciones en mi pecho. Me armé de valor, giré el picaporte y empujé la puerta. La habitación estaba completamente en orden, excepto por un vaso tirado en el suelo, justo al lado del ventilador. Me quedé observándolo durante varios segundos. El vaso estaba lejísimos de la mesa, como si alguien lo hubiera lanzado. Mi respiración se volvió pesada. No podía haber sido el ventilador, pero traté de convencerme de que sí. Agarré el vaso con las manos temblorosas y lo llevé de vuelta a la cocina. Me tranquilicé un poco. Pensé que había sido simplemente una coincidencia, pero justo cuando me giré, las luces comenzaron a parpadear. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Algo estaba mal, muy mal. El parpadeo fue intermitente al principio, como si la electricidad estuviera fallando, pero entonces escuché un grito. No era un grito normal, era un grito desgarrador, inhumano, que provenía de la misma habitación donde había encontrado el vaso. Me congelé en ese momento. No podía moverme. Era un sonido imposible de describir, como si alguien estuviera siendo torturado, como si se ahogara en su propio dolor. Las luces parpadeaban con más intensidad y entonces el grito se detuvo. Un silencio sepulcral llenó la casa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Entonces corrí. Me lancé hacia la sala y me escondí detrás de un mueble, apretando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Las luces seguían parpadeando y cada vez que la habitación se iluminaba, tenía la horrible sensación de que alguien más estaba ahí. Saqué mi teléfono e intenté llamar a mis padres, intenté llamar a un amigo, pero no había señal. Mi respiración se volvió errática, no podía ser real. Y entonces todo se apagó, la luz, el teléfono, todo a mi alrededor. El único sonido que podía escuchar era el latido frenético de mi corazón. Pero entonces algo respiró en mi oído. El aliento era frío, helado. Sentí la presión de su presencia justo detrás de mí. No pude gritar, no pude moverme. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol ya iluminaba la casa. Me dolía la cabeza. Mis extremidades se sentían pesadas, como si mi cuerpo hubiera estado en un estado de shock. Me incorporé con dificultad.
intentando recordar lo que había pasado. ¿Acaso había sido un sueño? Pero entonces mis ojos se clavaron en la mesa del comedor. Había un vaso de agua. Estaba perfectamente colocado, lleno hasta el borde. Y lo peor de todo es que había una marca en el borde del vaso, como si alguien hubiera bebido de él. Alguien que no era yo. Siempre pensé que aquellas historias de cosas inexplicables solo le pasaban a los demás. Ya sabes, esas anécdotas aterradoras que alguien cuenta en una reunión o que ves en videos de internet. Hasta esa noche. Esa noche entendí que hay cosas que es mejor no cuestionar. Mi novia y yo habíamos decidido quedarnos en casa. Sus padres estaban de viaje y al fin teníamos la casa para nosotros solos. Habíamos comprado pizza, unas cervezas y planeábamos ver una película hasta quedarnos dormidos en el sofá. La casa estaba en completo silencio, excepto por el sonido del televisor y el suave zumbido del refrigerador en la cocina. Afuera llovía levemente, el típico clima que te obliga a quedarte en casa. Todo estaba bien, hasta que algo pasó. Mi novia se levantó del sofá para ir al baño. Yo me quedé mirando la televisión, distraído. Pero entonces, en la quietud de la casa, escuché algo. Un ruido sutil proveniente de la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, un simple crujido de la casa, la madera dilatándose con la humedad de la lluvia, pero entonces volvió a sonar. Un golpe leve, como si algo se moviera allá adentro. Me puse atento y bajé el volumen de la televisión. Mi novia seguía en el baño, así que no podía ser ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me incliné un poco para mirar hacia el pasillo, pero la puerta de la habitación estaba cerrada. Y entonces el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Me puse de pie inmediatamente. Mi novia salió del baño y me miró confundida. Me preguntó qué me pasaba, secándose las manos. Entonces le expliqué que había escuchado un ruido y señalé la puerta cerrada. Ella frunció el ceño, se veía preocupada y me dijo que no había nadie. Nos miramos en silencio. Ninguno quería decirlo en voz alta, pero los dos lo estábamos pensando. No tenía sentido, no debería haber ruido, y sin embargo, ahí estaba. Respiré hondo, tratando de calmarme. No quería que mi novia notara lo nervioso que estaba, pero cuando intenté dar un paso hacia la puerta, ella me agarró del brazo. Me susurró que no fuera, pero no podía quedarme sin hacer nada, así que avancé, lentamente, sintiendo como mi respiración se volvía más pesada con cada paso. Llegué a la puerta, coloqué mi mano en el picaporte y entonces giré lentamente y empujé. La habitación estaba completamente a oscuras, la ventana estaba abierta, la cortina ondeaba suavemente con la brisa de la lluvia. Busqué el interruptor de la luz y en ese segundo exacto, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Mi novia gritó al otro lado. Intenté girar el picaporte pero no se movía. Mi pulso se aceleró. Entonces, en la penumbra de la habitación, escuché algo que me paralizó. Una respiración. Justo detrás de mí, mi piel se erizó. No me atreví a voltear. Sabía que había algo. El aire se volvió denso. El sonido de la respiración era profundo, áspero, como si la garganta de lo que fuera que estuviera allí estuviera desgarrada. Entonces, susurró mi nombre. Me preocupé demasiado. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Grité que me sacara de allí. Mi novia luchaba por abrir la puerta, pero no se movía. Entonces, como si alguien hubiera abierto un candado invisible, de repente la puerta se abrió sola. Mi novia me jaló con fuerza hacia afuera y nos echamos a correr. No nos detuvimos hasta llegar a la sala. Mi novia estaba llorando. Me preguntó qué había pasado con voz temblorosa. No sabía qué responderle. No quería decirle lo que había escuchado. Solo negué con la cabeza y le dije que debíamos salir de la casa. Ella estuvo de acuerdo. Tomamos las llaves y, justo cuando íbamos a abrir la puerta para salir, la luz parpadeó violentamente. Un estruendo ensordecedor retumbó la casa y entonces la luz se apagó. Un frío inhumano nos envolvió y en la completa oscuridad escuchamos pasos,
No eran nuestros. Venían de la habitación. Eran pasos rápidos, irregulares, como si algo estuviera corriendo hacia nosotros. Mi novia gritó y me aferró con todas sus fuerzas. Yo cerré los ojos, convencido de que algo horrible nos alcanzaría. Pero entonces la luz volvió. Todo estaba en su lugar. No había nadie en el pasillo. La casa se veía normal. Pero cuando miré el suelo, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Había huellas húmedas que salían de la habitación. No eran de zapatos, eran huellas descalzas, pequeñas, parecían manos. Esa noche nos fuimos. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó. Pero desde entonces, cada vez que mi novia se queda sola en esa casa, dice que escucha su nombre en la oscuridad. Y yo vivo aterrado desde ese momento. Siempre me ha gustado dormir con la puerta de mi habitación cerrada. No sé por qué, pero la idea de dejarla abierta siempre me ha incomodado. Tal vez sea una costumbre de la infancia, o tal vez una parte de mí siempre ha sabido que hay cosas que es mejor no ver. Pero esa noche me equivoqué al dejarla semiabierta. Recuerdo que había sido un día agotador. Llegué tarde del trabajo, cené rápido y apenas tuve fuerzas para cambiarme y meterme a la cama. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido del ventilador en la esquina de mi habitación. Me acosté boca arriba, revisé el teléfono unos minutos y luego lo dejé sobre la mesa de noche. No tardé mucho en quedarme dormido, pero no dormí bien. Tuve una sensación extraña durante la noche, un peso en el pecho, como si alguien estuviera mirándome. No le di importancia, pensé que era solo el cansancio, hasta que en algún punto de la madrugada me desperté de golpe. Mi habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz del poste que entraba por la ventana. Me sentía incómodo, mi cuerpo estaba rígido, no podía moverme con facilidad. Entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. La puerta de mi habitación estaba completamente abierta. En ese momento mi respiración se aceleró. Intenté buscar una explicación lógica. Tal vez el viento, tal vez no la había cerrado del todo. Pero entonces algo se movió en la oscuridad del pasillo. No fue mi imaginación. Vi claramente una silueta de pie, justo afuera de mi habitación. Era alta, delgada, demasiado delgada. Pero lo peor es que no se movía. Solo estaba allí, de pie, mirándome. Intenté convencerme de que era un juego de sombras, que mi mente me estaba engañando. Pero entonces entró a la habitación y lo hizo de una manera imposible. No caminó, simplemente se deslizó, como si no tocara el suelo. Mi respiración se cortó en ese momento. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me estuviera sujetando a la cama. El aire se volvió denso, sentí escalofríos. La figura se acercó lentamente a la cama. Ahora podía verla mejor. Era humanoide, pero su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo bien. Y entonces se inclinó sobre mí. Lo sentí tan cerca que su aliento frío rozó mi piel, y en ese momento susurró mi nombre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Cerré los ojos. No quería verlo, no quería saber qué era. Pero entonces sentí algo peor, un peso sobre mi pecho. Era como un dolor opresivo. Me faltaba el aire. Intenté gritar, pero no pude. El miedo era tan abrumador que sentí que me iba a desmayar. Y justo cuando pensé que todo terminaría, desperté. Mi cuerpo reaccionó de golpe. Me incorporé jadeando, empapado en sudor. Miré a mi alrededor. Mi habitación estaba igual. La puerta estaba cerrada. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciendo que todo había sido una pesadilla. Pero entonces miré la mesa de noche. Mi teléfono no estaba donde lo había dejado. Estaba en el suelo, al otro lado de la habitación. Y lo peor, la pantalla estaba encendida. Había una nota de voz grabada. Temblando, la reproduje y lo que escuché
No era mi voz, era un susurro bajo, áspero, y decía: «Abre la puerta». Hola, me llamo Tony. Durante mis años en la universidad, buscando maneras de financiar mis estudios, descubrí que pasear perros podía ser una buena fuente de ingresos. A lo largo del tiempo, conocí a muchas personas y mascotas, cada una con sus peculiaridades y desafíos. Una vez me asignaron la tarea de pasear a un perro, pastor alemán. La dueña del perro era una mujer muy mayor, a quien todos en el vecindario parecían conocer. Me habían advertido que la anciana no hablaba mucho y que solía pasar sus días sentada en un sillón frente a la televisión. Un día recibí una llamada telefónica dándome instrucciones para recoger al perro. Me dijeron que encontraría la llave de la casa escondida debajo del tapete. Al llegar a la casa, busqué la llave en el lugar indicado y, efectivamente, allí estaba. La introduje en la cerradura y abrí la puerta. Inmediatamente, un olor fuerte y desagradable me golpeó, pero no le presté demasiada atención. Estaba allí para pasear al perro y cumplir con mi tarea. De repente, el perro apareció. Era un pastor alemán, pero su aspecto me preocupó. Estaba extremadamente delgado y su pelaje parecía descuidado. Sin embargo, no era mi lugar cuestionar las condiciones en las que vivía. Mi trabajo era sacarlo a pasear, y eso fue lo que hice. Durante el paseo, el perro mostró signos de cansancio rápidamente, así que lo llevé por un recorrido más corto, pensando tal vez que su estado físico no le permitiría a esas largas caminatas. Al regresar a la casa, el olor putrefacto que había notado al entrar parecía haber empeorado. La intensidad era tan fuerte que casi me hizo retroceder. Decidí dejar al perro en su hogar y volver al día siguiente para cobrar mi pago. Al entrar, vi a la anciana sentada en su sillón, mirando atentamente la televisión. Sin embargo, no hizo ningún gesto, ni dijo palabra alguna. Al día siguiente, me preparé mentalmente para enfrentar ese olor desagradable. Llegué a la casa con la esperanza de recibir mi pago y, posiblemente, tener una conversación breve con la anciana sobre el estado del perro. Sin embargo, al entrar, me encontré con algo que jamás podría haber imaginado. El olor era insoportable, llenando cada rincón de la casa con pestilencia nauseabunda. Decidí dirigirme directamente hacia la anciana, esperando encontrar alguna explicación. Al llegar al salón, me encontré con la misma escena del día anterior. La anciana seguía sentada en su sillón y el perro estaba a su lado. Pero esta vez, la imagen era mucho más perturbadora. La mujer tenía el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Gusanos y otros insectos se arrastraban sobre ella, devorando su carne putrefacta. Lo más sorprendente y aterrador fue ver que el perro estaba en la misma condición. Su cuerpo, también descompuesto, mostraba signos de abandono. Pero, ¿cómo era posible? El día anterior yo había paseado a ese perro. Estaba vivo, cansado, pero estaba vivo. Ahora ambos estaban claramente sin signos de vida, en un estado que indicaba que llevaban días así. Llamé a la policía, quienes al llegar confirmaron mis peores temores. Según los oficiales, tanto la anciana como el perro llevaban 5 días sin vida. Ambos eran muy mayores y sus decesos se habían producido por causas naturales. La confusión y el horror se apoderaron de mí. ¿Había sido un fantasma el que había paseado el día anterior? ¿Cómo podía haber llevado un perro que ya no estaba con vida a caminar? Estas preguntas resonaban en mi mente una y otra vez, pero nunca obtuve una respuesta clara.